Estamos predicando el Evangelio de Marcos, estamos ya en el capítulo 3 y hoy vamos a ver un pasaje bastante extenso, comprendido entre los versículos 20 al 35. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es palabra de Dios. Hermanos, yo recuerdo que hace unos 30 años, cuando conocí a mi suegro, que era un pastor, el hombre, como buen hombre de Dios, estaba empeñado en evangelizarme. Y una de las preguntas, la primera pregunta que me hizo cuando me conoció, era ¿qué opinaba yo acerca de Jesús? ¿Qué opinión yo tenía acerca de la persona de Jesús? Y si la memoria no me falla, yo le respondí algo más o menos como a esto. Bueno, Jesús fue un adelantado para su época. Fue un gran maestro de moral, un revolucionario. Y me recuerdo que me sentí muy bien porque mi respuesta sonaba muy intelectual. Yo creí que había estado muy bien. Pero claro, en ese tiempo yo no estaba dispuesto a aceptar el cristianismo tal como es, como una verdad. Así que en mi mente yo creía tener una buena opinión de Jesús, aunque no lo aceptaba como mi Señor y mi Salvador. Pero tiempo después mi corazón fue transformado por el poder del Evangelio, y entonces me di cuenta rápidamente que mi forma de pensar acerca del Señor Jesucristo era completamente absurda y ridícula a la vez. Como bien dice un autor, un hombre que fue meramente un hombre, que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro de moral, sino un loco. En el mismo nivel de un hombre que dice ser un huevo pasado por agua. O si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios encarnado, o era un loco, o era algo muchísimo peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no vengamos ahora con insensateces moralistas acerca de que Jesús fue un gran maestro de moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. Y eso es precisamente lo que vemos aquí en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Vemos aquí 3 escenas y encontramos 3 opiniones diferentes sobre la persona del Señor Jesucristo. Y este pasaje, mis hermanos, nos fuerza a nosotros a definir la opinión que cada uno tiene de él. Su familia pensó que era un demente. Los líderes religiosos de Israel dijeron que estaba endemoniado, pero Cristo nos presenta aquí también la alternativa de reconocerlo como Señor. Veamos entonces la primera de las alternativas, versículos 20 y 21 otra vez. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer.
Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Y no sé si habrán notado, una de las características de Marcos en su evangelio es que cada vez que él menciona a las multitudes, siempre lo hace con una perspectiva negativa. Desde un lado negativo, y aquí no es la excepción, aquí encontramos el mismo patrón. Estas personas parecían seguir a Jesús con entusiasmo, pero la mayoría de ellos estaba interesada únicamente en el beneficio temporal que pudieran obtener de él. Ninguno estaba interesado en el mensaje de salvación que él vino a proclamar. Ellos querían monopolizar el poder de Jesús, sobre todo para sanar enfermedades. Y estaban tan absortos en sus propias prioridades, en sus propias necesidades, que no les importaba en absoluto si Jesús y los discípulos comían o no comían, si bebían, si no bebían, si descansaban, no. Ellos querían que Jesús los sanara. Él estaba allí para servirles y punto, aunque eso implicara no poder satisfacer sus necesidades más básicas. Y esto es típico, hermanos, de las personas egocéntricas. La reacción de la multitud es típico de las personas egocéntricas. Las personas que son así como estas multitudes piensan solamente en ellos y en nadie más. Estas personas eran incapaces de ver que su mayor problema no era sanar sus enfermedades físicas, sino que su peor problema era su propio pecado. Y que eso fue precisamente lo que Cristo vino a resolver, encarnándose y muriendo en una cruz por pecadores y así pagar nuestra deuda con la justicia divina de Dios. Ahora, por supuesto, aparte de eso, en medio de todo esto, está la familia de Jesús, que empieza a escuchar los reportes que llegaban acerca de las cosas que él estaba haciendo y de cómo Jesús se había entregado por completo a servir a los demás, a una costa de sus propias necesidades, de cómo él hacía milagros. Y llegaron a la rápida conclusión sus familiares de que Jesús se había vuelto loco, que había perdido la razón. Más adelante vamos a ver en los versículos 31 y 32 que esa comitiva estaba formada por Jesús y sus hermanos. Sí, Jesús tenía hermanos y hermanas, hijos de María y de José. Y Marcos nos dice que ellos habían venido a arrestar a Jesús, a prenderle, a ponerle bajo custodia, porque pensaban que se había enloquecido. Seguramente la madre y los hermanos tenían temor que Jesús deshonrara a la familia, deshonrara al apellido de ellos, o que se hiciera daño a sí mismo o a tercero con esa conducta tan extraña que estaba presentando. Desde la perspectiva de la familia, el Señor Jesús era un lunático, un demente. Ahora yo le pido otra vez, como le pido cada domingo, que usemos la imaginación para poder entender el contexto de esto, ¿no? Y nos pongamos por un minutito en el lugar de la familia de Jesús. Por 30 años Jesús había vivido con ellos, como una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, como una familia común, judía, de las que había en esa época. Por favor, hermanos, no nos imaginemos a Jesús como un niñito sentado todo el día en una silla, leyendo mañana, tarde y noche el Antiguo Testamento. No, Jesús era un niño, como nuestros hijos. Saltaba, corría, hacía travesuras, jugaba con sus hermanos, jugaba con sus amiguitos, excepto en que no tenía pecado, porque era el Dios encarnado y no había pecado en él. Pero Jesús era un ser humano como nosotros, 100% hombre, 100% Dios. O sea que él vivió durante 30 años con su familia, como cualquiera de nosotros vivimos con nuestra familia. Y de repente ese familiar comienza a decir que él es el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios encarnado, que podía hacer milagros. Imagínense que un familiar suyo comience mañana a decir que él es el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios. La preocupación de la familia era más que justificada, hermanos. Más que justificada.
porque hubo un cambio radical. Como dice un autor, las cosas que el Señor Jesús decía de sí mismo no nos permite asumir una posición neutral con respecto a Él. Mi amigo que nos acompañas en esta mañana, escúchame bien, con Cristo es todo o nada. No hay otra opción, no hay grises. Y sus propios hermanos y sus madres no creían en Él. Aunque esto habría de cambiar, nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Luego de su resurrección, hay una carta en el Nuevo Testamento escrita por Santiago. Y Santiago es el hermano de Jesús, hijo de María y de José. O sea que esta situación habría de cambiar cuando Él resucita de los muertos. Y mis hermanos, esta escena debe ser de gran consuelo para nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús entiende perfectamente lo que nosotros sentimos cuando nuestros propios familiares nos rechazan, se burlan de nosotros o se oponen a nosotros por causa de nuestra fe. Él nos entiende y Él lo advierte en su ministerio. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y ahora presten atención. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que mi hermano, Jesús te entiende perfectamente. Porque Él no solamente lo sabe porque es Dios y es omnisciente, sino porque también fue su experiencia personal como hombre. Así que si tu familia hoy te ve como un bicho raro porque tú eres cristiano, mi hermano, mi hermana, recuerda, eso viene incluido en el paquete de la salvación. Y Jesús te entiende y te consuela perfectamente. Pero ahora Marcos deja ese cuadro familiar de Jesús con sus hermanos y su madre para presentarnos una escena mucho más perturbadora y mucho más terrible todavía. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echara fuera los demonios. Así como la familia del Señor Jesús vino desde Nazaret para apresarlo, para ponerlo en custodia porque decían que estaba loco, así también un grupo de teólogos prestigiosos vinieron de Jerusalén para tratar de neutralizar, de acabar con su ministerio. Y el hecho de que el texto diga que estos escribas venían de Jerusalén, el centro mismo de la religión judía, le da todavía más prestigio a esta gente. Ahora, aquí en un detalle importante que Marcos no lo presenta en su relato, pero que sí nosotros lo encontramos en el texto paralelo, en el pasaje igual a este que aparece en el Evangelio de Mateo, y es el hecho de que Jesús acababa de sanar a un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo ahora veía y hablaba y escuchaba. El milagro fue tan evidente que los escribas no podían negarlo. Pero entonces trataron de desacreditar a Jesús, de hacerlo quedar mal parado, acusándolo de dos cosas gravísimas. En primer lugar, que él estaba poseído por Belcebú, es decir, por Satanás mismo. Y en segundo lugar, que era por medio del poder de Satanás que él podía hacer milagros y también echar fuera demonios. Ahora, dentro de un momento más adelante, nosotros vamos a estar hablando acerca de un pecado imperdonable que perturba a muchos cristianos. Vamos a hablar de lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo y que según el Señor Jesús es un pecado que no puede ser perdonado. Pero por ahora solo quiero resaltar, para seguir el hilo de la escena, que ese pecado imperdonable está íntimamente asociado, íntimamente ligado con esta acusación de los escribas aquí. Ellos no pueden negar el milagro que Jesús acababa de realizar, pero como ellos no quieren reconocer a Jesús como Señor,
ellos no quieren someterse a su autoridad, se atreven a lanzar una acusación que es increíblemente blasfema e increíblemente absurda. Y Jesús no se queda callado de la boca, Jesús les contesta. Versículo 23 al 26. Y habiéndolo llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y mis hermanos, otra vez, la lógica del Señor Jesús es perfecta, intachable, irrefutable. Aquí Jesús les hace ver lo equivocado que están. Él les dice, vamos a pensar un momentito, ¿cómo es posible que el poder para echar fuera a los demonios provenga justamente del príncipe de los demonios? Es decir, ¿cómo Satanás, que es un ser tan inteligente, le va a dar poder a alguien que intenta destruir el reino que él quiere construir? ¿Cómo Satanás me va a dar poder a mí para que yo le eche los demonios? Eso es ridículo. Totalmente ridículo. Así que esta acusación de parte de los escribas, hermanos, pone en evidencia la realidad de que su ceguera era completamente voluntaria. Ellos no querían ver. Por eso no podían ver que el poder y la autoridad de Jesús proviene directamente de Dios. Ellos tomaron la decisión voluntaria de no verlo. Y como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, noten algo importante. No solamente la acusación era totalmente ridícula y fuera de lugar. No sé si lo habrán notado, en estos versículos que yo leí recién, nuestro Señor Jesucristo no solo presupone la existencia de Satanás, Satanás existe, sino que también el Señor reconoce que Satanás está construyendo un reino aquí en la tierra. Un reino de confusión, un reino de caos, un reino de maldad, un reino de perdición, de lascivia, de corrupción. Satanás está empeñado en hacer todo lo que esté a su alcance para mantener al hombre en la esclavitud de su pecado y totalmente alejado de Dios. Hacer todo lo posible para frenar el avance del Evangelio y del reino de Dios. Y alguno puede preguntar, pero si esto es así, pastor, ¿cómo? Muy fácil. Miren las leyes de aborto que hay en este país. En este país, grandioso país, mueren más chicos por aborto que los que nacen naturalmente. Miren los decretos de casamiento igualitario, que permite a dos personas del mismo sexo casarse entre sí. Hermanos, hoy tenemos una gobernadora en este país lesbiana y congresistas homosexuales. En Argentina, en mi país, se acaba de promulgar la semana pasada un decreto donde los travestis, que no es otra cosa más que una aberración de un hombre disfrazado de mujer, tiene todo el derecho de exigir que cuando le expidan su documento donde dice género, le escriban femineidad travesti. Mis hermanos, todas esas leyes no salen de casualidad. Todos esos decretos y esos movimientos igualitarios no son fruto del destino o porque sí. Todo eso lo único que pretende es frenar el avance del Evangelio y que nosotros podamos predicar fielmente la palabra de Dios. ¿Saben lo que va a pasar si el casamiento igualitario sigue avanzando en este país? Que va a llegar un día en que nosotros los pastores nunca más vamos a poder predicar Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Nunca más. Va a desaparecer de la Biblia.
Mis hermanos, Satanás está detrás de todas estas leyes y estos decretos, de todos estos movimientos igualitarios. Él está tratando de construir su reino. Así que la acusación de los escribas es ridícula, porque él, en vez de levantarse contra sí mismo y poner su reino en peligro, está haciendo todo lo contrario. Él está defendiendo sus murallas a como dé lugar. Mis hermanos, si fuera por Satanás, su dominio sobre los hombres nunca tendría fin. Pero, gloria a Dios, Satanás no tiene la última palabra. Gloria a Dios que Satanás no puede ir por encima de alguien que es muchísimo más fuerte que él. Versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Alguien ha dicho que esto es uno de los versículos más emperecedores de toda la Biblia. Satanás es aquí el hombre fuerte, que tiene un montón de seres humanos dentro de sus redes de pecado, pero el Señor Jesucristo se está presentando a sí mismo como aquel que ha invadido la casa del hombre fuerte para atarlo y para sacar sus bienes. Pregunta: ¿cuándo entró Jesús en la casa del hombre fuerte? Cuando se hizo hombre. Cuando se encarnó el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y penetró en la misma ciudadela de Satanás, y luego, a través de su muerte y de su resurrección, lo ató de tal manera que ahora nuestro bendito, glorioso, sublime, único, maravilloso Salvador Jesucristo puede tomar de ese reino de Satanás a quien Él quiera. A quien Él quiera. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo es mucho más fuerte, mucho más grande y mucho más poderoso que Satanás. Él venció cada una de sus tentaciones en el monte de la tentación y luego fue a la cruz del Calvario para hacer posible la liberación de miles y miles de cautivos. Lo que parecía una terrible derrota para el Hijo de Dios fue en realidad una victoria aplastante, humillante, única, definitiva contra el imperio del mal. Es por eso que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis hermanos, hoy nosotros tenemos libertad por medio de su muerte. Libertad. Jesucristo venció en debilidad, muriendo en una cruz, para luego reinar en poder al resucitar de entre los muertos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Lo que pareció una derrota para Jesús fue en realidad una aplastante victoria. Y mi querido hermano, mi querida hermana, si tú eres un verdadero creyente en este lugar, tú disfrutas hoy, aquí, ahora, ya mismo de la victoria de Jesús. Hoy mismo. El hombre más fuerte de todo el universo está al lado tuyo. En todo momento y en todo lugar, dándote la gracia que tú necesitas para la lucha del pecado que todavía mora en ti. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, el cristiano no tiene ninguna razón para vivir en derrota, para vivir en frustración, para vivir en temor y mucho menos para caer en depresión. El hombre más fuerte de todo el universo está al lado tuyo, donde quiera que tú vayas. Mis hermanos, que presenten todos los proyectos de ley que quieran presentar, que presenten todos los decretos que quieran presentar, que hagan todas las movilizaciones que quieran hacer. Nosotros en esta guerra estamos del lado del vencedor.
Estamos del lado del vencedor. Nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, de manera que el poder que Jesús demostró tener sobre los demonios al echarlos fuera no era más que un preámbulo, un anticipo de la victoria final que será sellada para siempre cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria por segunda vez. Pero la acusación de los escribas no solamente era ridícula y blasfema, como acabamos de ver, sino que era sumamente peligrosa. Versículo 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Y este es uno de los textos que más perturbaciones ha causado a muchos cristianos, que se preguntan, angustiados, si alguna vez han llegado a cometer este pecado. Ahora, antes de pasar a explicar lo que significa estas terribles palabras del Señor Jesús, no quiero pasar por alto una declaración que Él hace en el versículo 28. No sé si ustedes habrán notado lo que dice el versículo 28. Escuchen otra vez. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualesquiera sean. Mis hermanos, nuestro Dios está dispuesto a perdonar a cualquier persona que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, sin importar los pecados que esa persona haya podido cometer a lo largo de toda su vida, sin importar cuántas veces esa persona haya blasfemado el santo y bendito nombre de Dios. Dios está dispuesto a perdonar a cualquiera que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. La bondad y la misericordia de Dios es tan amplia que si una persona se arrepiente, Él está dispuesto a perdonarlo, aunque haya blasfemado su nombre en incontables ocasiones. Mis hermanos, dentro del pueblo de Dios nosotros encontramos a personas que han cometido los pecados más horribles, más abominables. ¿Saben por qué? Porque el perdón de Dios no tiene límites. Es ilimitado. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Mi amigo, no importa qué tipo de pecado tú hayas cometido en tu vida, Dios está dispuesto a perdonarte si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero cuidado, dice el Señor, hay un pecado que nunca será perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El versículo 30 es de suprema importancia para entender la declaración que hay en el versículo 29. Porque ese versículo 30 nos dice que esta advertencia, el Señor explícitamente se la dirige a los escribas que estaban atribuyendo las obras de Jesús al poder de Satanás. Es para ellos esa advertencia. Esta era una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todas las obras que Jesús llevó a cabo durante su ministerio terrenal las hizo bajo el poder del Espíritu. Ahora, recuerden, los escribas tenían mucho conocimiento de las Escrituras, eran teólogos, y en esta ocasión ellos habían sido testigos de una obra milagrosa que evidentemente había sido llevada a cabo por el poder de Dios. En otras palabras, estos hombres no hablaban por ignorancia. No, ellos maldecían y blasfemaban contra el Espíritu Santo con una plena conciencia de lo que estaban haciendo. Ellos decidieron voluntariamente ir contra toda evidencia para no dar su brazo a torcer, llegando hasta el colmo de atribuirle el poder de Satanás, lo que obviamente había sido hecho por el poder del Espíritu a través de la persona de Jesús.
Y el texto nos da a entender que esto es algo que estas personas estaban haciendo continuamente. No era un evento aislado, casual, era una actitud que ellos habían asumido. Estos hombres acusaban continuamente a Jesús de actuar por el poder de Satanás. Ahora, ¿saben qué es lo terrible de este pecado? Que Cristo dice que la blasfemia contra el Padre pueden ser perdonadas. Y que las blasfemias contra el Hijo pueden ser perdonadas, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Nunca será perdonado. Lo terrible de este pecado es que coloca al hombre en una condición, en una posición en la que ya es imposible arrepentirse. ¿Por qué? Porque es precisamente el Espíritu Santo el que abre los ojos del pecador y que produce arrepentimiento y fe en el corazón del hombre. De manera que cuando un individuo decide ir en contra de toda evidencia y endurecer definitivamente su corazón contra la obra del Espíritu Santo, atribuyéndola a poderes demoníacos, esa persona está cerrando toda posibilidad de arrepentimiento, sin el cual la salvación es imposible. La blasfemia contra el Espíritu Santo es esas personas que ya no tienen sensibilidad espiritual, que han cerrado su corazón. Un comentarista dice: el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un acto de resistencia en el cual se menosprecia el Espíritu Santo tan gravemente que Él se retira para siempre con su poder de convicción para que ese pecador nunca sea capaz de arrepentirse y de ser perdonado. De manera, mi hermano, mi hermana, que si tú estás angustiado ante la posibilidad de haber cometido ese pecado en alguna oportunidad, esa misma angustia que tú sientes es una clara señal de que nunca lo has cometido, de que jamás lo has cometido, porque las personas que han llegado a esa condición de blasfemar contra el Espíritu Santo, que Cristo habla aquí, han perdido toda sensibilidad espiritual. Están definitivamente perdidos. Van en contra de toda evidencia. Han endurecido su corazón. Pero este pasaje no concluye aquí. Marco agrupó todas estas escenas, estos eventos, de tal manera que todo concluya con una nota de esperanza. Los familiares de Jesús pensaban que él estaba loco. Los escribas lo acusaron de ser un endemoniado. Pero dentro de esa multitud había un grupo de personas que por la gracia y la misericordia de Dios habían reconocido a Cristo como Señor de sus vidas. Versículo 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí a mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos vuelve a retomar la historia donde la había dejado al comienzo, en el versículo 21. Llegaron los familiares de Jesús y quedaron fuera de la casa porque no había lugar. Y lo mandan a llamar a través de las personas que estaban a su alrededor. Es decir, hicieron una cadena de llamadas para avisarle. Pero el Señor aprovecha la oportunidad para enseñarnos que Él vino a formar una nueva familia. Él vino a construir la familia de la fe, compuesta por personas que han sido rescatadas de ese reino de tinieblas, ese reino de pecado, donde el yo estaba sentado en el trono y gobernaba. Personas que ahora encuentran gozo y deleite haciendo la voluntad de Dios. Y dice Cristo: esos son mis hermanos. Y esas son mis verdaderas hermanas. Ahora, noten algo importante. Jesús no está diciendo aquí que la forma de llegar a ser parte de la familia de Dios es obedeciendo la voluntad del Padre. No, no es lo que Él dice. Él dice que a través de la fe y el arrepentimiento es que venimos a formar parte del reino de Dios. Y lo que Cristo nos enseña en este pasaje es que la evidencia de que una persona realmente se ha arrepentido y ha entregado su vida a Dios es el hecho de que ahora hace la voluntad de Dios, con gozo y con deleite. No perfectamente, pero sí sinceramente.
De modo que la fe y el arrepentimiento, que son las llaves que abren las puertas del cielo, son los que evidencian a través de la obediencia su existencia. Obedecemos porque hemos creído. Como dice un comentarista, la obediencia no es lo que origina nuestra relación con Dios, pero la obediencia es una señal evidente de que nosotros hemos creído. Así que, mi hermano querido, si tú has venido delante de Dios en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados, de manera que tú ahora encuentras deleite, encuentras gozo en hacer la voluntad de Dios en vez de hacer tu propia voluntad o la voluntad del mundo, entonces tú eres parte de esta nueva familia de la que el Señor está hablando en nuestro texto. El Dios de los cielos, el Dios de todo el universo, es tu Padre. Jesús es tu hermano y el Espíritu Santo es tu consolador y ayudador permanente. Y todo eso únicamente por gracia, por medio de la fe. Mis hermanos, mis amigos, he aquí entonces las tres alternativas que nuestro pasaje presenta respecto a la persona de Jesús. Y ahora, mi amigo, yo quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer tú hoy con Jesús a la luz de esta realidad? Porque, mi amigo, no hacer nada es hacer algo. No es posible neutralidad aquí. No hacer nada es hacer algo. Si tú no estás dispuesto a postrarte delante de Él como el Señor y Salvador de tu vida, yo te pregunto, ¿por qué? ¿Es porque tú estás de acuerdo con los familiares de Jesús que decían que Él era un demente? ¿Es eso lo que tú piensas de Jesús? O tal vez peor, tu corazón se está atreviendo a acusarle a Él de que es un endemoniado, como hicieron los escribas. Mi amigo, la pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer tú hoy con Jesús? A la luz de lo que hemos visto. Él mismo dijo en una ocasión, el que no es conmigo es contra mí. Solo hay dos opciones, no hay otra oportunidad. Mi amigo, un hombre que dice ser la segunda persona de la Trinidad, que vino a morir en una cruz para salvar a pecadores, o se rechaza rotundamente o se ama y se abraza de todo corazón. Mi amigo, el problema de acusar a Jesús de ser un demente, o peor aún, de ser un endemoniado, es que es la cosa más absurda y más blasfema que un ser humano pueda llegar a ser. Porque un hombre en una condición mental y espiritual como la que se muestra aquí, no habría podido hacer jamás y decir lo que Cristo dijo e hizo. Y mi amigo, su tumba vacía permanece como una evidencia poderosa de la veracidad de sus palabras. Mi amigo, ¿qué vas a hacer tú con Jesús hoy? Yo te ruego como pastor que tú no abandones esta capilla hoy en pie de guerra contra el Señor y el Salvador, cuando Él te está dando en este preciso momento la oportunidad de encontrar solo en Él perdón de todos tus pecados y de todas tus blasfemias. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz, allí donde estás, en tu lugar. Pídele a Él que tenga misericordia de ti. Pídele a Él el perdón de tus pecados. Vamos a orar.